Porque esta mañana se toma un café con Claudia Jesús Costa. Es médico homeópata, especialista en medicina biológica vitalista y es impulsor de la medicina humanizada y holística. Qué placer me da recibir al doctor Jesús Costa, un amigo hace tantos años, un hombre que ha hecho tanto por la salud de todos los uruguayos, médico Hansi, una homeopatía declarada de interés nacional en su momento, un hombre muy generoso, así que te quiero agradecer especialmente. Y además un hombre muy inquieto, porque ahora me enteré que te diplomaste en lo voy a leer, psico-neuro-inmunoendocrinología. ¿En qué consiste? Bien, gracias Claudia, es un placer enorme estar acá contigo. La psico-neuro-inmunoendocrinología es una disciplina médica, un nuevo posgrado que une los conocimientos de la psicología, del sistema nervioso central, del sistema inmunológico y de la endocrinología. Es decir, que articula y muestra científicamente cómo interactúan todos estos sistemas. Es un Hipócrates moderno. Exactamente. ¿No? El padre de la medicina. No es más ni menos que volver al paradigma del padre de la medicina, ese que tanto yo siempre actué, hice medicina, tú sabes, de una manera integral, de una manera de ver más a la persona, y hoy, 2500 años antes de Jesucristo, bueno, Hipócrates demostraba, y hoy la ciencia tiene herramientas para mostrar todo eso que ese sabio padre de la medicina, que además de ser medicina hacía arte, se está demostrando todo eso, ¿no? Bueno, en tiempos de virus, de pandemia, de miedo, de pánico, me gustaría que expliques qué le hace el miedo al sistema inmunológico. Bien. ¿Qué pasa en nuestro organismo? ¿Qué sucede? Claro, nosotros somos un sistema, como te decía, está todo interconectado, ¿no? Y ya desde 1970 hay muchísimos trabajos académicos que muestran la relación de las emociones, es decir, la relación mente-cuerpo, medio-ambiente, que era lo que establecía Hipócrates, ¿no? Cuando nosotros estamos en una situación de estrés o de miedo, se produce toda una modificación neuroquímica a nivel de nuestras neuronas. Entonces esos neurotransmisores impactan de una manera positiva o negativa dependiendo de nuestro interior, de cómo estamos percibiendo nuestro ambiente. Bueno, el miedo es una de las emociones llamadas negativas que impacta y suprime nuestro sistema inmunológico porque aumentan los corticoides, que disminuye nuestra actividad inmunológica, ¿no? Todo lo contrario pasa cuando sentimos una sensación de armonía, cuando tenemos una sensación de control de nuestro interior. Entonces ahí el sistema inmunológico permanece estable y nos defiende, porque el sistema inmunológico es eso. Inmune viene del latín, mantener limpio a nuestro organismo de sustancias o de microorganismos extraños. Y en ese sentido, ¿cómo es que impacta cada emoción en un determinado órgano, ¿no? Porque eso también está estudiado y me parece fascinante. Sí, claro, es decir, claro. No es lo mismo sentir resentimiento que sentir coraje, que sentir rabia, que sentir envidia, que sentir frustración. Claro, y desesperanza. Todas esas emociones ya Hipócrates hablaba de eso, ¿no? Y está total y absolutamente demostrado desde el 1970. Y hay trabajos, además, científicos con animales, ¿no? Todos los animales, todos los mamíferos tenemos un sistema límbico, que es donde está nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Mayer, que toma un grupo de ratas que le pasa una corriente eléctrica en la cola con una aguja y a otro grupo con también lo mismo, pero este grupo tiene una palanquita. Y las ratas aprenden que cuando mueven la palanca, apretan la palanca, cesa el estímulo. Entonces la única diferencia que hay entre los dos grupos es que esta rata sabe que tiene la palanquita y cesa el impulso, ¿no? Entonces estas se sienten desamparadas, con miedo, indefensa. Su sistema inmunológico se suprime y se mueren. En cambio estas, que acostumbraron a que la única diferencia era la palanquita, el sistema inmunológico no solamente no se suprime, sino que se eleva. Con nosotros pasa lo mismo. Con nosotros pasa lo mismo. Por ejemplo.
Y por ejemplo, cuando estamos en una situación de miedo, A ver. liberamos adrenalina, liberamos cortisol, y eso hace que nuestras defensas se supriman. Bien. Es exactamente lo ¿Y mismo. en qué órgano impacta? Bueno, hay un eje llamado endocrino del estrés, hipófisis, hipotálamo, glándulas suprarrenales, adrenalina, cortisol, y eso es lo que impacta en nuestros linfocitos T, que son los que nos tienen que defender. Es decir que nosotros tenemos que tener esa idea, ¿no? Que no estamos indefensos, que todos los días estamos expuestos a sustancias extrañas, virus, bacterias, pero tenemos que confiar en nuestro sistema inmunológico. Ahora, ese sistema inmunológico, siempre que hay una sustancia, un microorganismo extraño, ya sea una bacteria, un virus, tiene que haber una respuesta adecuada, coordinada entre la mente, el cuerpo y el medio ambiente, ¿no? Entonces, las emociones priman y hacen que nuestra defensa sea adecuada o no. Por eso es tan importante mantener la calma, la sensación de esperanza, la sensación... Se habla mucho, ¿no? Y a veces se repite mucho. Hay un bolero, el bolero de Ravel, que durante toda su obra mantiene las mismas notas, ¿no? Ajá. Entonces acá estamos hablando siempre como que el virus entra y como que nosotros estamos indefensos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que con una buena alimentación, un buen descanso, que el descanso es tremendamente importante porque en el sueño profundo la neurociencia ha descubierto que el sistema inmunológico se recompone, que no es solo para descansar y el cerebro además se resetea. Entonces es importante mantener una buena alimentación, un buen descanso, una sensación de buen gestionar, aprender a gestionar nuevas emociones. ¿Cómo administramos esas emociones? Porque evidentemente igual el miedo está, la incertidumbre está, el no saber qué va a pasar. El miedo es una emoción que durante toda la evolución del hombre nos ha acompañado, ¿no? La alerta, cuando estábamos sometidos al peligro de los depredadores. Bueno, es la emoción, siempre hay un miedo de base, ¿no? El tema es que ese miedo no se haga patológico. Entonces, yo creo que también tenemos que tener una filosofía de vida, ¿no? Incertidumbre tenemos todos los días, nos acostamos y no sabemos si vamos a despertarnos. Entonces, tenemos que aprender a vivir en el aquí y en el ahora, porque si nosotros nos quedamos anclados con pensamientos del pasado, con esos sentimientos que puede ser de rabia, de ira, de cólera, de desesperanza, nos deprimimos y la depresión aumenta el cortisol y nos baja las defensas. Si nosotros pasa en esto que yo denomino el virus, la pandemia del aceleramiento y que hace que estemos con esta sensación de estrés y de enfermedad, donde arrecia el cáncer, las enfermedades autoinmunes, el autismo, las enfermedades mentales. Entonces, yo creo que ahí, si analizamos, hay crisis por todos lados. Crisis desde lo individual, crisis en lo social, crisis económica, crisis ambiental. Nuestro ambiente está contaminado y tenemos que replantearnos nosotros. Tenemos que salir de ese yoísmo en donde simplemente vemos a nuestro alrededor y vemos muros y tenemos que ver las puertas que nos conducen a cómo está nuestro medio ambiente. Los ríos que deben de llevar agua llevan contaminación. El aire, que es el primer regalo del planeta, que tiene que tener oxígeno, tiene contaminación. Los alimentos, contaminación. Entonces yo creo que este es un momento para replantearnos, en el que no debemos seguir así. Claro. Ahora, hay una cosa que me parece muy interesante cuando hablas de los genes, que decís que no son autónomos, que los genes están interconectados, ¿no? Y que también impactan en nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo es eso? ¿Y eso cómo se liga a lo que denominamos herencia genética? Porque uno habitualmente dice, bueno, yo tengo esta enfermedad por herencia genética. ¿Eso parece no ser tan así ahora? No, está también total y absolutamente demostrado que somos los amos de nuestros genes, pero no son los genes los que determinan cuándo nos enfermamos. Hay una nueva ciencia que se llama epigenética, que significa por encima de la genética, que controla la genética, y ella ha establecido y ha demostrado también con trabajos que esos genes se expresan según señales epigenéticas. Estas señales epigenéticas son medio ambiente, lo que recibimos del medio ambiente, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones y nuestros alimentos. Y ahí está
extremadamente importante lo que aprendemos los primeros 7 años acerca de nuestras creencias y que modula nuestra personalidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar. Hay montones de trabajos que esos genes, según las señales del medio ambiente que reciben, se encienden o se apagan. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a ser responsables y que tenemos la llave de nuestra salud, que podemos llegar a enfermarnos, pero también podemos, mediante todo ese acondicionamiento que te mencionaba, volver al estado de salud. Y esto también no es más ni menos que lo que decía Hipócrates, que el medio ambiente teníamos que cuidarlo porque era el que nos daba vida. Y que tanto la medicina, que es todo es medicina, ¿no? Que tanto esta medicina comulga con la medicina tradicional, es decir, se percibe que hay, digamos, un engranaje entre una y otra, o todavía la medicina tiene mucho que aprender de esta cuestión holística, ¿no? A ver, Claudia, la medicina es una sola, siempre fue una sola. Hubieron dos formas de ver, una manera de la medicina convencional que se centraba en la materia y objeto solo lo que existe, lo pesable y lo demostrable, pero hay montones de cosas que antes no se podían demostrar, pero hoy esto que estoy hablando son trabajos de los centros académicos más importantes. Estoy hablando de Harvard, estoy hablando de la Universidad de Maryland. Son cosas que tenemos que ya ir llevándola a los textos, introducirla, porque la salud es un derecho, todos tenemos derecho a la salud, pero también es una responsabilidad. Es responsabilidad del médico de transmitir esa honestidad intelectual y ética, transmitir todos estos nuevos conocimientos, para que también el paciente asuma su responsabilidad, porque también todos estos conocimientos cambian aquel concepto de que mi abuela tuvo diabetes, mi padre tuvo infarto, yo también a determinada edad me voy a morir, y como que los genes en algún momento no, solamente en un 2% de los casos hay tantas mutaciones genéticas que no podemos hacer nada, que son en la esquizofrenia, en la talasemia menor y en la poliquistosis. Después, todo el resto somos nosotros. nos autocuramos. Pero tenemos que acostumbrarnos a salir de esos pensamientos y de esas creencias que aprendimos en los primeros 7 años de vida. Cortito, el intestino como segundo cerebro que se le denomina, ¿no? ¿Qué rol juega en todo esto? ¿Qué importancia tiene el intestino para la salud? Primordial. Hipócrates decía hace 2500 años, la enfermedad empieza en el intestino. Alessio Fasano, que es un médico italiano, pediatra, director del Instituto de Gastroenterología de Harvard, demostró en el 2010 y le valió el premio Nobel, cómo la alteración de las bacterias que se llama disbiosis hace que el intestino se haga permeable. Él descubrió una sustancia que se llama sonulina, que hace que las células del intestino estén adheridas, entonces cuando hay muchas de esas sustancias se separan. Y fíjate, sería como cuando el caño de nuestro baño se pincha, de ahí salen sustancias tóxicas. El intestino tiene mayormente células neurológicas. El 80% del sistema también inmunológico está allí y además tiene 100.000 neuronas. También ahí hay una relación que se ha determinado a través del nervio vago, que va del intestino al cerebro y del cerebro, entonces por ahí salen los neurotransmisores. Ok, entonces lo que pensamos, lo que sentimos, puede pegar directamente en el intestino. Y por eso cuando nosotros sentimos una piedra, cuando estamos nerviosos, la comida no se digiere. Claro. Entonces Hipócrates decía, la enfermedad empieza en el intestino. Alessio Fasano dice hoy, la muerte empieza en el intestino, porque esas bacterias no solamente nos están defendiendo de microorganismos que pueden entrar desde el exterior, sino que también hacen que digiere y forman los neurotransmisores. Por ejemplo, el 85-90% de la serotonina se forma ahí. El factor de neurogénesis, es decir, de nuevas neuronas, que eso también la neurociencia ha demostrado que podemos seguir formando neuronas y tener una longevidad buena. Entonces, por todo eso es importante. Forma vitamina B, montones de oligoelementos, sustancias que son primordiales para nuestro funcionamiento adecuado. Por eso la flora hoy, desde el 2008, se ha invertido montones de dinero. Hay un investigador, John Line, americano, que su hija tuvo diabetes 1 y que se debió a que esa niña
nació por cesárea, que ahí es donde nos recargamos en el canal del parto de las bacterias de nuestra madre, no fue amamantada y esos son factores también que inciden en crear enfermedades autoinmunes como la diabetes 1, que cada vez se ve con más frecuencia, ¿no? Fascinante, doctor. Es muy realmente... Y le prometo que otro día seguimos conversando. Muchas gracias por haber venido desde San José. Me quedo pensando que todo esto que usted dice cambia el paradigma de cómo pensar la salud, tomando como oportunidad todo lo que nos está pasando como humanidad, ¿no? Estamos en un nuevo paradigma. Hay que aprovechar para... Y yo digo, volviendo al viejo lugar, paradigma, pero ya también, con herramientas científicas y que toda la medicina, porque la medicina es toda, también empiece a pensar distinto, ¿no? De hecho, creo que ya hemos avanzado un poquitito, uno lo percibe por el mundo científico. Y ya crear debates para no enseñar solamente acerca de la enfermedad, claro, sino salud y curación. Exacto, y ocuparse de la persona. Total y absolutamente. Gracias, doctor. Todo lo mejor. Buena vida, como siempre. Muchas gracias.